Es interesante notar, hermanos, que a lo largo de la vida cristiana, de nuestro caminar cristiano, es inevitable no pasar por los sufrimientos, es inevitable no atravesar pruebas, es inevitable atravesar dificultades. Y en más de alguna ocasión nosotros quisiéramos que este caminar cristiano fuera un poco más liviano, que esta puerta estrecha que nosotros hemos decidido ir en este caminar no sea tan estrecho el caminar, sino que en algún punto se simplifique. Quisiéramos en algún punto que la vida fuera un poco más liviana de pruebas, liviana de cargas, pero Dios en su perfecto diseño, en su soberanía, en su providencia, estábamos hablando con unos hermanos que la doctrina de la soberanía de Dios es una de las doctrinas que más chocan en un inicio, porque nos quita el control completamente, un control falso que hemos tenido en todo este tiempo. Pero Dios diseñó este caminar, esta puerta estrecha, este camino angosto, y cada prueba a lo largo de nuestra vida tiene un sentido y un propósito, y eso lo vamos entendiendo mucho más conforme lo vamos viviendo. No me va a negar que es diferente cuando usted lee la Biblia que, digamos, en Santiago, que es uno de los textos que vamos a tocar, cuando dice: hermanos, tengan por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. ¿Cómo uno logra pasar no solo de leer, ok, aquí dice que tengo que tener gozo cuando estén pruebas, pero ya es muy diferente cuando usted y yo lo vivimos, ya se entiende un poco mejor, ya logra comprender más la realidad de lo que el texto está comunicando. Entonces, en este caso, el texto que acabamos de leer, la iglesia de Tesalónica, pues lo hemos visto desde la semana pasada, cómo nos ha dado el ejemplo de cómo el cuerpo de Cristo, entendiendo la obra de la palabra que estudiamos la semana pasada, puede atravesar dificultades. La iglesia está destinada, mientras vive en este mundo pecaminoso, a pasar por diferentes circunstancias, tribulaciones, dificultades, sufrimientos. En otras partes del mundo, la iglesia está siendo perseguida, está sufriendo una persecución que aquí, al menos en nuestros países, no estamos viviendo aún. Pero la iglesia sí está diseñada por Dios a pasar por sufrimientos, a pasar por correcciones, a pasar por disciplinas. La iglesia está en la voluntad de Dios, está diseñada por Dios, es el cuerpo de Cristo. Y téngalo por seguro, amados hermanos, que hay mucho que aprender de este pasaje respecto a cómo sufrir bíblicamente, porque lo diferente es sufrir encerrado en una burbuja de: ay, pobrecito yo, a realmente sufrir bíblicamente, porque la Biblia nos da un estándar de cómo el sufrimiento debe ser atravesado con la actitud correcta, porque muchas veces vivimos quejándonos en medio del sufrimiento. Decimos: Señor, yo quisiera, o el típico: Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Como que si fuera responsabilidad del Señor explicarnos el por qué. La Biblia nos presenta la historia de Job, la Biblia nos presenta la historia de un José, de un Abraham, nos presenta la historia de Cristo. Personas pecadoras que en algún momento atravesaron dificultades, que en su pecaminosidad pudieron decir: Señor, ¿por qué? Pero Dios, en su infinita providencia, en su soberanía, en su voluntad, en su diseño, en su plan, destinó que el sufrimiento tuviera un principio, tuviera un final, con un propósito. Y es en esta mañana que quisiera yo que pudiéramos entender cómo en este pasaje Dios nos enseña cómo la iglesia sufre bíblicamente para llevarla hacia la madurez. Y esta verdad quiero que la veamos a la luz de tres resultados. La obra de la palabra tiene un resultado. La obra de la palabra dentro del sufrimiento produce resultados, y quiero estudiarlo a la luz de tres realidades, de tres resultados. Número uno, la obra de la palabra en el sufrimiento evidencia la madurez del creyente. Número dos, la obra de la palabra en el sufrimiento produce perseverancia aún cuando hay oposición. Y número tres, la obra de la palabra en el sufrimiento revela el amor que conduce al gozo verdadero. Entonces, para los que no pudieron estar el domingo pasado, quiero poner un rapidito en contexto. La semana pasada solo nos habíamos concentrado en el versículo 13 como la parte vital en la que Pablo desde el capítulo 1 viene diciendo: hermanos de Tesalónica, yo le agradezco a Dios porque he oído de las noticias que Timoteo me ha dado, de que ustedes han perseverado. Mi aflicción y mi carga, dice Pablo, era que yo comencé esta obra con ustedes, presenté la palabra y ustedes lo recibieron de una manera increíble, pero pasó algo, sucedieron
ciertas circunstancias que ya vamos a ver, que obligaron a Pablo a que se retirara de Tesalónica, y quedó con ese pesar de qué pasaba si los hermanitos que acababan de conocer la palabra podían flaquear, habiendo la presión de los judíos, habiendo falsos maestros en regiones cercanas. Pablo tenía esa carga por la iglesia de Tesalónica de saber qué iba a pasar con esta iglesia, si su labor iba a ser en vano o si se iban a desviar en algún momento. Pero manda a Timoteo junto con Silas, y básicamente Timoteo le da buenas noticias de la iglesia de Tesalónica. Esta ha sido la respuesta de la iglesia. La palabra ha sido recibida, la palabra ha sido aceptada, reconocida, pero más importante, la palabra ha sido obedecida en la iglesia de Tesalónica. Veíamos que la obra de la palabra de Dios en la iglesia de Tesalónica implicaba estas tres acciones la semana pasada. La palabra, muchas veces nosotros, aplicándola ya a nuestras vidas, tenemos que prestarle atención en cómo nosotros tenemos una reverencia correcta cuando se predica la palabra aquí, cuando usted abre la palabra en su casa, porque yo espero que la abra en su casa, y cómo estas tres cosas deben tomarse en cuenta. Veíamos que la palabra es escuchada. Eso tiene que ver con la actitud con la que nosotros venimos a escuchar la palabra de Dios, de cómo nosotros prestamos atención. Hablábamos del texto aquel que dice que la fe viene por el oír y el oír viene por la palabra de Dios. Cuando somos expuestos a la palabra hay un reconocimiento. Cuando usted es expuesto a la palabra, de alguna manera el Espíritu Santo le hace discernir y decir, esto es verdad, esto es verdad. ¿Qué decíamos? La palabra, decíamos que la palabra funciona como un espejo que le muestra quién es usted realmente, porque el pecador siempre se va a percibir bueno, porque no hace lo que los otros más malos que él hacen, pero a la luz de la palabra veíamos que funciona como ese espejo que te dice, este eres tú, este sos vos, este es el pecado que te impide tener una relación con Dios, pero al mismo tiempo la Biblia nos apunta al problema que está en nuestro corazón y nos apunta a Cristo, que es quien pagó el precio que no podíamos pagar. Veíamos también que aparte del recibir la palabra, de reconocer, porque usted puede oír la palabra y decir amén a todo lo que podemos hablar aquí, pero no hay una obediencia, que era el tercer punto que habíamos tocado la semana pasada, que gloria a Dios, porque muchos hermanitos se me acercaron y realmente es una enseñanza que nos confrontó mucho y que espero yo que siga inquietándonos en cómo no solamente basta con escuchar la palabra, no solamente basta con reconocer que la palabra es verdad, sí significa que una vez teniendo estas dos cosas, yo tengo que obedecer la palabra. Y esa es la parte difícil, porque muchas veces nuestra naturaleza pecaminosa quiere ir en contra, y ahí es donde yo les mencionaba la lucha de Pablo, cómo nosotros también nos identificamos con él. O sea, lo que no quiero hacer es lo que estoy haciendo, y lo que debería de estar haciendo es lo que no estoy haciendo. Ser miserable de mí, decía, y él tenía esa crisis que muchas veces ustedes y yo hemos pasado. Aprendimos la importancia de ese principio que la sola escritura debería de tener, de cómo esta palabra que usted y yo venimos a abrir y estudiar cada domingo, cada vez que nos reunimos, si realmente tiene la autoridad y la suficiencia cuando nos encontramos en medio del sufrimiento. Y es justamente lo que la iglesia en Tesalónica comienza a revelar. Pablo se concentró tanto, hermano, yo estoy feliz, yo estoy agradecido porque la obra de la palabra que se ha evidenciado en ustedes se nota. La obra de la palabra se nota. Han llegado ustedes a ser imitadores de otras iglesias que probablemente ustedes no conocen. Y es curioso porque una vez estando definido todo lo del versículo 13, si quiere volvamos a leer, dice, por esto también nosotros, incluyendo a Silas y a Timoteo también, sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros la aceptaron. No como la palabra de hombre, sino como lo que realmente es, que es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes, los que creen. Decíamos que para los inconversos, para los incrédulos, esto no tiene ningún sentido, porque no han tenido esa realidad de la obra, de la palabra, y veíamos que la palabra es un instrumento que el Espíritu Santo ocupa para darnos cuenta quién realmente somos nosotros y quién es Dios. Ahora, una vez que Pablo tiene en claro eso, comienza a decir básicamente toda esta porción que acabamos de leer es la gratitud de Pablo por todo lo que ha visto, que Timoteo le ha contado en esta porción. Entonces, ¿cómo llegaron a esto? ¿Cómo es que Pablo está agradecido? ¿Cómo sucedió esta cuestión de que de repente él ya no estaba y hoy que ya conoce las noticias de la iglesia, les manda esta carta, les manda esta epístola?
Entonces, tal vez refrescando un poquito la memoria, en Hechos capítulo 2, si ustedes lo recuerdan, pasó lo del Pentecostés, la iglesia básicamente empezó ahí, producto de ello, los nuevos creyentes se iban esparciendo, iban predicando la palabra. Hechos capítulo 8, versículo 4 dice eso, que los nuevos creyentes comenzaban a esparcir la palabra y comenzó a nacer la iglesia en Jerusalén. Ustedes pueden ver a un montón de los líderes de la iglesia, algunos de los apóstoles liderando esta iglesia en Jerusalén, el famoso concilio en Jerusalén que se da en Hechos 14 o 15 más o menos. Aparece que la primera iglesia que empezaron estos creyentes fue en Jerusalén. Entonces, Jerusalén estaba ubicada en Judea. Judea era una provincia romana de Palestina y ahí, partiendo de ahí, comenzaron a hacer muchas iglesias locales en la región de Judea. Entonces fueron iglesias bien sólidas, pero que a la larga, usted conoce lo que pasó después del Pentecostés, producto de la evangelización que se estaba haciendo, empezaron a encontrar oposición, empezaron a encontrar a judíos que no creían en Jesús, empezaron a encontrarse con gentiles que vivían arraigadas a sus costumbres, que no aceptaban este evangelio, pero habían otros que sí, judíos que básicamente no creían en Cristo, pero que de alguna manera ser expuestos a la palabra les abría su mente, el Espíritu Santo hacía su obra y comenzaban a formar parte de las iglesias locales de la región de Judea. Y obviamente al ver que esto se iba incrementando, generaba una expectativa en los opositores de la iglesia. Comenzaban a ver qué podían hacer, encontraban cualquier excusa para armar desórdenes, presentarlos delante de las autoridades. Y la iglesia en Judea, en primer lugar, fue la que comenzó a ser perseguida, la que comenzó a atravesar este tipo de sufrimientos. Entonces, ahí en el versículo 14, hermanos, dice, pues ustedes, hermanos, dice, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Quedémonos ahí. Y no presten atención que Pablo no está diciendo iglesia, él está diciendo iglesias, porque se está refiriendo a todas estas iglesias locales que estaban siendo perseguidas producto de la persecución, producto también de la evangelización que estaban haciendo los primeros creyentes. Y es esperado, hermano, que la iglesia en Judea no estaba pasando por un buen momento si lo vemos desde ese ámbito. Imagínense los creyentes de ese tiempo viviendo una vida espiritual a su manera, teniendo una teología incorrecta que para ellos significaba algo normal, y que de repente venga algún apóstol, alguien llamado Pablo, alguien llamado Bernabé, alguien llamado Esteban, y dígale, este es Cristo, él era el Hijo de Dios, él era el que estaban hablando todos los profetas del Antiguo Testamento, y ustedes lo mataron. Y eso generó un choque, y de nuevo, se repite la misma obra que vimos la semana pasada. Fueron expuestos a la palabra, el Espíritu Santo abre su entendimiento, reconocen la veracidad de esta palabra, y comienzan a obedecerla. Pero eso tuvo un precio a pagar. Vivir en una sociedad como la que vivían en ese entonces era peligroso decir que eras parte de una iglesia, de la iglesia de Cristo Jesús. Y Pablo es bien intencional cuando dice acá, pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Me llama mucho la atención porque la iglesia en Tesalónica no sabía quiénes eran los de la iglesia en Judea. La iglesia en Tesalónica probablemente no conocían a todas las iglesias que estaban en Judea, pero Pablo les dice, hermanos, yo estoy tan agradecido porque ustedes han llegado a ser como estas iglesias. Y cuando ellos se percatan qué es lo que estaba atravesando la iglesia en Judea, comienzan a entender la gratitud que Pablo les estaba comunicando. Algo interesante también es las palabras que utiliza Pablo, las iglesias de Dios en Cristo Jesús. Y quiero que me preste atención en esta parte. Para Pablo la expresión en Cristo era tan importante porque no solamente apunta a la persona que llevó a cabo la obra de la salvación, sino porque constantemente era un recordatorio que estaba una Trinidad activa ahí. Padre, Hijo y Espíritu Santo estaban involucrados de forma real en la obra de la salvación en los creyentes que forman parte de la iglesia.
que forman parte del cuerpo de Cristo. Se lo explico más. Vemos a Pablo en algunos pasajes, una infinidad de pasajes, hermanos, apuntando a Dios como el Padre, como el autor, el que decreta el plan, a Cristo como la persona que ejecutó ese plan gracias al sacrificio en la cruz, y al Espíritu Santo como ese consolador prometido que ahora muere en el creyente. ¿Recuerda la semana pasada? Lo hablábamos. O sea, decíamos, hermano, no minimice el poder del Espíritu Santo, porque le recuerdo que ese mismo Espíritu que mora en usted fue el que levantó a Cristo de los muertos. Entonces no me diga que no tiene la capacidad de poder obedecer la palabra, porque la misma Biblia afirma que todo aquel que tiene su espíritu puede cumplir los mandatos de Dios. Fue prometido en el Antiguo Testamento en Ezequiel: y haré y depositaré mi espíritu para que cumplan mis estatutos y mis ordenanzas. O sea, si eso está ahí, tiene que ser verdad, y si es verdad, estamos llamados a obedecer esa verdad. Entonces, volviendo a esto, Pablo tenía en mente la importancia de decir que todo esto era en Cristo. En un montón de pasajes Pablo dice: les saludo en Cristo, fuimos salvos en Cristo, vivimos una nueva vida en Cristo. Para Pablo era vital que cada acontecimiento que involucraba a la iglesia a la nueva vida en Cristo, que era gracias a Cristo, y que por eso la expresión en Cristo significaba todo para él, porque era una clave de decir: este es el Hijo de Dios. Para Pablo era vital que supieran quién era Cristo. Por eso es que es intencional Pablo en muchas epístolas, en muchas de las cartas que él escribió, la frase en Cristo tiene esa cualidad, tiene ese propósito. Por mencionar algunos pasajes que ahí tiene en su bosquejo que le dieron, 1 Corintios 1:2, dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús. Efesios 1:1, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Romanos 6:11, así también ustedes considérense muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Gálatas 3:28, no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo para hacer buenas obras. Y Filipenses 4:21, saluden a todos los santos en Cristo. Para Pablo era importantísimo que entendieran que todo lo que estaba pasando en sus vidas personal como creyentes y colectivo como parte del cuerpo de Cristo, era en Cristo. O sea, la frase en Cristo implicaba todo eso: la obra de la cruz, el plan decretado por el Padre, y cómo gracias a la obra de Cristo el Espíritu Santo mora en los creyentes nuevos. Para Pablo esto era intencional, de decir en Cristo. Y obviamente le está asignando su lugar, aunque no directamente en este versículo, pero está diciendo: hermanos, ustedes con esto que están atravesando han llegado a ser como los de la iglesia en Judea, pero esta iglesia de Dios en Cristo. Ustedes han llegado a ser imitadores como estas personas. Y creo que la primera cosa que podemos observar ahí, hermanos, es que en medio de nuestro sufrimiento, de las pruebas que como iglesia podamos atravesar y que como nuevos creyentes, aparte de cada uno de nuestros hogares, podamos atravesar, hay que recordar la Trinidad de la Trinidad. El Padre sigue siendo el Padre creador de todas las cosas, que sostiene todo con el poder de sus palabras hasta el día de hoy. La obra de Cristo en la cruz sigue teniendo vigencia hasta hoy. Ese sacrificio causó un impacto histórico que hasta el día de hoy sigue salvando almas de la condenación. El Espíritu Santo está tan vivo como usted y como yo, reposando en cada una de nuestras almas, dándonos la capacidad. Yo no sé si usted se ha percatado, hermano, ¿quién era usted hace 2, 3 años? Y no estaba consciente de la obra del Espíritu Santo, de la obra de la palabra, y que una vez que usted es expuesto a la palabra, hoy se ve actualmente, y le doy gloria a Dios, que usted ya no es la misma persona, que usted ha logrado madurar, que usted ha logrado avanzar, ya sea mucho, sea poco, pero la obra es real. Ese es el punto de Pablo. Ha sido una obra en Cristo, la iglesia de Cristo, el cuerpo de Cristo. El sufrimiento entonces sí tuvo un propósito,
Cada sufrimiento que ustedes y yo hemos pasado, ya sea de manera colectiva o de manera individual o con nuestras familias, les ha conducido a este aquí y ahora en Cristo, y podemos decir que el Señor hasta acá nos ha sostenido. Entonces, recordemos la obra del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo cuando nos encontremos en esos sufrimientos. Pablo lo tenía muy en claro, y esa era la idea que quería transmitirles a los tesalonicenses. Ustedes han llegado a ser imitadores de esta iglesia, la iglesia de Dios en Cristo. Esta gente no está pasando un buen momento, pero ahí están allí, creciendo, están en Cristo. Y le recuerdo, hermano, que el Espíritu es quien pone el querer como el hacer. Mientras más nos nutramos de la palabra de Dios, más nuestra conciencia se va a dar cuenta: esto es lo que yo no estoy haciendo, esto es lo que debo de hacer, esto es lo que tengo que dejar de hacer, esto es lo que tengo que comenzar a hacer. ¿Por qué? Porque tengo el Espíritu Santo morando en mí. Debemos tener esa firme convicción todos los días, porque todos los días tienen sus propios afanes. Cada día quiere lograr que nosotros dependamos menos de esta realidad, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero les recuerdo que somos un cuerpo en Cristo. Y de nuevo, aquí es donde yo puedo ver una madurez en la iglesia de Tesalónica que Pablo pudo percatar. El sufrimiento que estaban pasando comenzó a reflejar en ellos, y vamos a ver un poquito más de trasfondo en eso. Madurez en medio del sufrimiento. Y de nuevo, hermano, gloria a Dios porque usted ha madurado, ya sea con los pocos o con los muchos o con los actuales sufrimientos que el Señor le ha permitido atravesar. Dese cuenta de la obra del Espíritu Santo en su vida y dele gracias a Dios por ello. Entonces yo puedo ver aquí que la madurez en medio del sufrimiento se expresa en lo que la Biblia llama la paciencia. Y aquí, hermano y hermana, me quiero detener porque ya lo hemos hablado antes, pero es necesario recordarlo porque somos personas bien desesperadas. Platicábamos con una hermana de que muchas veces le rogamos a Dios y oramos a Dios que quite el sufrimiento que atravesamos así, de la noche a la mañana. Señor, te pido, nuestra oración puede ser muy correcta, nuestra actitud puede ser muy correcta, pero no nos hemos puesto a dimensionar, amado hermano, amada hermana, que en la voluntad de Dios, en medio de nuestro sufrimiento, pasan dos cosas. El sufrimiento puede ser o consecuencia de nuestros pecados, o puede ser una corrección soberana de Dios, una voluntad soberana de Dios, parte de la providencia de Dios. ¿No se ha puesto a pensar que usted, por más que le ora al Señor, por más que le ruega al Señor, Señor, quítame este sufrimiento, ya necesito salir, ya no aguanto? Pero el sufrimiento ahí sigue, eso no ha cambiado nada. Y puede decir como Job, pero yo no he pecado, o sea, yo no te he ofendido en esta parte. Ok, pero no se ha puesto a pensar, amado hermano, que dentro del plan soberano de Dios para su vida, Dios ha asignado este periodo de sufrimiento, posiblemente largo, para su vida, para que usted produzca paciencia. Porque nos hace falta. Nos hace falta un montón de paciencia. Somos personas acostumbradas somos la generación de lo instantáneo. Comida rápida, tecnología rápida, mensajes rápidos, todo es rápido. Y como todo es rápido, pretendemos que nuestro sufrimiento sea igual. Y la Biblia me dice otra cosa, que mi sufrimiento, que mis pruebas tienen un propósito. Vayamos a Santiago capítulo 1, versículo 2. Este texto usted ya se lo puede y lo hemos estudiado. Un texto que sería bueno que se lo memorizara. Ahí en el seminario nos enseñaron una joya de cómo puede resultar, y uno de mis compañeros que está aquí presente no me va a dejar mentir, que memorizar la palabra es una joya que se está perdiendo y que no estábamos practicando realmente. ¿Cuándo fue la última vez que se memorizó un versículo bíblico? Se lo dije la semana pasada. Ese sería un buen inicio. Santiago 1, versículo 2 hasta el 4. Tengan por sumo gozo, hermanos míos. Oiga, solo de entrada, gócense, hermanos. Eso es lo que está diciendo. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. No cuando se encuentren en una prueba. Está diciendo cuando se hallen en diversas pruebas. Santiago está ya sabedor de que el creyente le espera una tras
tras otra, tras otra, tras otra, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Perfectos y completos, habíamos estudiado esa vez en la palabra griega, comunica la idea de madurez. El sufrimiento produce madurez, y la madurez se expresa en la paciencia. Y qué poca paciencia tenemos para con nuestros hermanos, para con nosotros mismos, para con el Señor mismo. A veces somos muy atrevidos en ese aspecto, hermanos. Otro pasaje, Romanos capítulo 5. Y este sí subráyelo si tiene con qué mancharlo, hermanito. Romanos capítulo 5, versículo 3, hablando de la justificación, Pablo afirma esta verdad. Romanos capítulo 5, versículo 3 dice, y no solo esto, dice, habiendo ya hablado de la justificación, sino que también, dice Pablo, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia, dice versículo 4, carácter probado. Y el carácter probado es esperanza. Es interesante que Santiago lo dice, Pablo lo dice, Cristo mismo lo enseñó en su momento también. Entonces, ¿por qué no logramos practicar esa paciencia? Sí, usted puede escuchar, hermanos, sea paciente. Usted puede decir, sí, hermano, amén. De nuevo, me remito a la semana pasada, pero ¿dónde está la práctica? ¿Dónde está la obediencia de esa paciencia? Entonces yo lo redirecciono a su sufrimiento actual, y en lugar de hablarle al Señor, diciéndole, Señor, quítame esto, ¿por qué no decimos, Señor, qué me quieres enseñar? Señor, dame paciencia, la necesito, dame sabiduría, dame paciencia. Muchas veces oramos poco cuando nos encontramos en sufrimiento. Sí, es fácil atravesarlo, sí, es fácil decir amén, pero de verdad, yo estoy consciente, hermano, de que lo dije la semana pasada, porque eso está tan conectado a lo que hablamos el domingo pasado. Yo sé que cada uno de ustedes viene cargado. Yo sé que ustedes vienen con cargas económicas, emocionales, espirituales, familiares, etc. Pero hay una carga, hay un sufrimiento que les aqueja. Ahora, en esa realidad, ¿cómo está direccionando su oración a Dios? Mire los tesalonicenses, Pablo les está diciendo, hermanos, vuelva ahí a Tesalonicenses. Hermanos, ustedes han llegado a ser imitadores de estas iglesias. Yo les podría decir, hermanos, me alegra que están madurando, porque se están comparando a muchos piadosos pecadores que estaban aquí en la Biblia, que también fueron humanos como ustedes, que también fueron pecadores como ustedes, que atravesaron luchas similares como ustedes. Y el Señor aquí los tiene. Hay madurez. Hay madurez. Entonces, de nuevo, estemos conscientes de que muchas veces el Señor permite que nuestro sufrimiento sea largo, y acuérdese de estos dos pasajes. Si usted ve que eso no va para atrás ni para adelante, ok, ¿cómo está su paciencia? ¿Cómo está su esperanza? ¿Cómo está su carácter en medio de esa prueba? Porque eso es lo que la iglesia de Tesalónica comenzó a evidenciar, que en lugar de hacerse para atrás, estaba pasando algo, estaban madurando, y Pablo sabía, porque ya había visto ese patrón en la iglesia judea. Entonces, amados, el sufrimiento, de nuevo, puede ser por consecuencia de nuestro pecado o por providencia divina, pero ambas glorifican a Dios al final. Y eso es precioso. Sigamos leyendo. Versículo 14, primera de Tesalonicenses. Pues ustedes, hermanos, llegaron a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. ¿Por qué? Y aquí procede a explicar por qué han sido imitadores. Porque también ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y aquí quiero ir entrando al segundo punto, de cómo la obra de la palabra en medio del sufrimiento produce una perseverancia, aun cuando hay oposición, cuando hay persecución, cuando las cosas en lugar de mejorar empeoran. ¿Por qué Pablo les está diciendo a los tesalonicenses esto? Hoy sí, veamos un poquito más de trasfondo. Vamos a Hechos capítulo 12.
Hechos capítulo 12. Hechos capítulo 12 dice, y esto es la iglesia en Judea, para ponerlo en contexto. Esto es lo que estaba pasando en Judea. Versículo 1. Por aquel tiempo, dice el rey Herodes, Hechos capítulo 12, por aquel tiempo el rey Herodes echó mano a algunos que pertenecían a la iglesia para maltratarlos. Hizo matar a espada a Jacobo, el hermano de Juan, y viendo que esto agradaba a los judíos, sus compatriotas, hizo arrestar también a Pedro. Esto sucedió durante los días de los panes sin levadura. Versículo 4. Habiéndolo arrestado, lo puso en la cárcel, entregándolo a 4 grupos de soldados para que lo custodiaran con la intención de llevarlo ante el pueblo después de la Pascua. Versículo 5. Así pues Pedro era custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía oración ferviente a Dios por él. Fácilmente esta gente pudo haber corrido y ahí que te ayude el Señor porque yo no puedo. Pero la iglesia aquí está mostrando un carácter en medio de la persecución. Está evidenciando una madurez en su accionar. Mataron a uno de sus apóstoles. Estaban encarcelando a otros. Se llevaron a Pedro. ¿Y qué estaba haciendo la iglesia? Oración ferviente. Bueno, ¿cómo fue la última vez que tú oraste fervientemente al Señor por algo que realmente tú has conocido que es un sufrimiento providencial del Señor? Señor, dame paciencia, dame sabiduría. Pocas veces oramos así. Como pecadores no queremos estar fuera de nuestra zona de confort. Pero de nuevo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo en esa hermosa armonía están presentes en nuestro sufrimiento. Hermano, date cuenta de cómo has madurado, ya sea mucho, ya sea poquito, y no me voy a cansar de decírselo, porque quiero que se lo lleve bien, no para su propio mérito, sino para que vea cuán misericordioso ha sido Dios con nosotros. Este era el paisaje en Judea. O sea, vemos el sufrimiento que las iglesias atraviesan, y justamente eso mismo comenzaron a padecer en Tesalónica, a la luz de lo que Pablo les estaba escribiendo. Ahora, de nuevo, recuerda que después de Pentecostés, a los apóstoles predican, comienzan a recibir oposición, matan a Esteban, y luego de ello pareciera ser que la persecución como que no se habla mucho en un periodo bien corto de tiempo, pero luego en el capítulo 12 viene Herodes y empieza a hacer este desorden otra vez. Entonces la iglesia en Judea la estaba pasando muy mal. Váyase un poquito adelante, Hechos capítulo 17. Y aquí nos dan el panorama de lo que estaba pasando en Tesalónica. Hechos 17. Dice, después de pasar por Antípolis y Apolonia, Pablo y Silas llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo entró según su costumbre, y por 3 días de reposo discutió con ellos, basándose en las Escrituras, explicando y presentando la evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien yo les anuncio es el Cristo. Algunos de ellos creyeron y se unieron a Pablo y a Silas, junto con una gran multitud de griegos, temerosos de Dios, y muchas de las mujeres principales. Pero los judíos, compatriotas de esta gente, llenos de envidia, llevaron a algunos hombres malvados de la plaza pública, organizaron una turba y alborotaron la ciudad, asaltando la casa de Jasón. Jasón era quien alojaba a Pablo en Tesalónica. Procuraban sacarlos al pueblo. Al no encontrarlos, arrastraron a Jasón y a algunos de los hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que han trastornado al mundo han venido acá también, y Jasón los ha recibido. Todos ellos actúan contra los decretos de César, diciendo que hay otro rey Jesús. Y alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oían esto. Pero después de recibir una fianza de Jasón y de los otros, lo soltaron. Vemos un paisaje bastante similar a lo que estaba pasando en Judea. Había oposición al evangelio. Y aquí era instigado por los judíos en primer lugar. Y habían gentiles también que estaban uniéndose a esta turba. Y por poco dañan a Jasón, al parecer, que era el anfitrión de Pablo. Ahora, regrese a Tesalonicenses. Tiene sentido entonces cuando Pablo dice, hermanos, este es el paisaje de la iglesia en Judea, de las iglesias en Judea.
Y ahora yo veo su situación, hermanos, qué gozo me da que ustedes han llegado a ser imitadores de estas iglesias, porque están madurando en medio del sufrimiento. De hecho, en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 1, versículos 6 y 7, pasa algo curioso. El pastor Marcelo lo predicaba en los primeros estudios de Tesalonicenses. Capítulo 1, versículo 6 dice: y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros, que también formamos parte de esa iglesia, y del Señor, habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación, con el gozo del Espíritu Santo. Aquí está exaltando otra persona de la Trinidad. De tal manera, versículo 7, que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia, en Acaya. Porque saliendo de ustedes la palabra del Señor se ha escuchado. Oiga, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes la fe de ustedes en Dios se ha divulgado, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Mire la madurez de esta iglesia en medio de la persecución que estaba sufriendo. ¿Cómo actuaban los tesalonicenses en medio de la oposición? ¿Cómo está actuando Gracia y Verdad en medio de la oposición que se ve venir? ¿Cómo está actuando Gracia y Verdad con las agendas LGBT? ¿Cómo está actuando Gracia y Verdad con el tema del aborto? ¿Cómo está actuando Gracia y Verdad con ideas antibíblicas? ¿Cómo está actuando la iglesia de Gracia y Verdad con todo lo que nos bombardean allá afuera? ¿Hay silencio de nuestra parte nada más? O ni siquiera, tomando el contexto de Pablo, o ustedes, hermanos, han llegado a ser tan perfectos evangelizando a la gente que los líderes no tienen necesidad de pararse aquí. Esa es una iglesia madura. Yo oro por esa iglesia madura. Sí, es verdad, todos somos pecadores, todos tenemos lucha, pero hermano, es el llamado y el estándar que Dios nos ha puesto. Debemos crecer, no nos podemos dar el lujo de estancarnos. Si usted ha pasado años en una iglesia y no está creciendo, el problema no es la gente. La palabra viene y le dice: tu problema está aquí, pero allá está Cristo. Tienes al Espíritu, entonces comienza a obedecer. Y aquí es bien difícil darse cuenta de la actitud de los judíos, personas de las que Pablo esperaba que aceptaran este evangelio. Y en el versículo 14 en Tesalonicenses 2 dice: ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Y yo noto aquí dos actitudes de estos judíos, de estos incrédulos en cuanto a la palabra, y lo vimos la semana pasada. No solamente la rechazaban, sino que era tanto el odio que estaba motivado en sus corazones hacia la predicación de Pablo, que le impedían, que la obstaculizaban. Una cosa es que la gente rechaza esta palabra, pero hay algo mucho más intenso cuando ya la impiden, cuando la obstaculizan, cuando hacen lo que sea para que la gente no la escuche. Yo he conocido personas que rechazan la palabra, pero hacen hasta lo posible por evitarla, por evitar que otros la escuchen. Y yo estoy más seguro que eso ya es un comportamiento muy de Satanás. Y ya lo vamos a ver más adelante. Y es bien contrario a lo que vimos en el versículo 13. Pablo está diciendo: hermanos, les damos gracias porque ustedes han aceptado, pero estamos viendo a los judíos que han rechazado esta palabra. La iglesia, Pablo está diciendo: estoy feliz porque ustedes están propagando este mensaje, pero estos judíos lo están impidiendo. Hay un contraste bien interesante ahí. Y Pablo claramente está dándose cuenta de lo que la iglesia estaba haciendo. Y estos judíos no se cansaban de obstaculizar el avance de la palabra de Dios. Versículo 14: ustedes padecieron los mismos sufrimientos a manos de sus propios compatriotas, tal como ellos padecieron a manos de los judíos. Versículo 15: estos judíos, estos compatriotas suyos, estos que impiden la palabra, mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas.
y a nosotros nos expulsaron. Y es interesante porque esta palabra expulsaron en el griego se refiere a, en el contexto que se hablaba en ese entonces, esta palabra se usaba para dar la idea de ir de cacería tras un animal con la intención de matarlo, o sea, de expulsarlo, de impedirlo, de ponerle trabas lo más que se pueda con tal de hacerle un daño grande. De eso estaba hablando. Cuando dice nos expulsaron y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Ahora, eso no ponía alegre a Pablo. Hay un claro contraste de que, hermanos, yo estoy tan feliz por ustedes, pero me pesa esta actitud de los judíos, de quien yo esperaba más. Esta gente fue la que mató al Señor. Y antes que él mataron a los profetas. Diferentes pasajes muestran cómo torturaban a los profetas por predicar este mismo mensaje. Y me llama la atención también que dice, y no agradan, esa palabra, agradan, que está en un verbo presente para decir que hay una actitud continua. Estas personas no están agradando a Dios. Nos expulsaron, dice, y estos no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres, que se oponían a todos los hombres. Y es curioso porque era tanta la oposición que, de hecho, hay un comentario de John MacArthur que dice, esta hostilidad se debía más a un prejuicio religioso que a un prejuicio racial. Despreciaban, incluso odiaban, dice él, cualquier religión excepto la suya, y en especial el Evangelio de Jesucristo, quien rechazaron como un Mesías satánico y falso. ¿Se acuerda aquel pasaje cuando dijo, no, voy a echar demonios porque Satanás es su padre quizás? ¿Qué nivel de ignorancia? No darse cuenta quién era el que estaba ahí. Y el resultado, obviamente, este rechazo me llama la atención para ir avanzando. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. Versículo 16, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven, con el resultado que siempre llenan la medida de sus pecados. ¿A qué se refiere esa expresión de que siempre llenan la medida de sus pecados? Básicamente la frase del idioma original es que siempre apilan sus pecados hasta llegar al límite, hasta que se salió la gota que derramó el vaso. Eso quiere comunicar esa expresión. De hecho, en otro pasaje en Génesis, cuando Dios está hablando de los amorreos, dice, y Dios diciéndole que está prometiendo un juicio porque los amorreos ya llegaron a apilar sus pecados hasta el límite, están llenando la medida de sus pecados. Y curiosamente Jesús lo usa también en Mateo, cuando dice esta generación está con la medida de sus pecados. Esa expresión, llenar la medida de sus pecados, es el colmo de los colmos. Siempre llenan la medida de sus pecados, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos en extremo. Y esta palabra vino, en la gramática del idioma griego hay un tiempo verbal que se llama el aoristo. El aoristo está comunicando algo que ya sucedió en el pasado y que está convencido de que ya pasó. Pero ahora la pregunta es, ¿la ira de Dios ya vino sobre ellos hacia el extremo? Todavía no. Realmente Dios no ha castigado con su ira a todos los malvados. Pero la idea que está comunicando este verbo vino en el tiempo aoristo es que Pablo tenía una convicción tal de que la ira de Dios va a ser una realidad, va a ser algo inevitable, que él ya lo está dando por sentado. Hermanos, tengan por seguro, y aquí hay una parte que muchas veces omitimos a la hora de evangelizar. Hermano, no tengas miedo de hablar de la ira de Dios, porque es necesario. Hablaba con una hermana y le decía, hermana, no nos olvidemos de las malas noticias cuando vamos a presentar las buenas. ¿Por qué? Porque el hombre necesita entender que está en pecado, que necesita un salvador. Una cosa distinta es que a mí me den un regalo así por así, pero yo valoro más ese regalo cuando sé por qué me lo han dado. Así es esto, el evangelio, la salvación. Tienes que entender que tú estabas muerto en tus delitos y pecados, como dice Efesios, y que fuiste salvo por gracia.
Cuando entendés la profundidad de tu salvación, entonces agradeces a Dios. Le das gracias a Dios porque entiendes la magnitud del regalo que no merecías y que lo tienes. Entonces la ira del Señor es una realidad y no nos debemos olvidar de eso. Y eso debería de darnos temor y al mismo tiempo gratitud. Decir, gracias Señor, porque gracias a Cristo, y lo cantamos, tu sangre, mi maldad lavó, gracias Cristo, tu enemigo fui, y hoy me siento a tu mesa. O sea, el receptor de la ira de Dios estuvo en Cristo. Una ira que nosotros recibimos, pero que gracias a Cristo. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no tienen a Cristo? Es inevitable, hermano, que la ira va a caer sobre ellos. Y Pablo está diciendo, esta ira ya vino, o sea, prácticamente ya lo da por hecho de que si esta gente no se arrepiente de sus malos caminos, es inevitable que la ira venga sobre ellos. Juan 3:36 dice que el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que no obedece al Hijo, que el que no obedece, lo vimos la semana pasada, no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Entonces la certeza de esto es tanta que Pablo lo escribe como si ya hubiera ocurrido. Y los judíos estos que se estaban oponiendo están cumpliendo todo ese requisito. Difícil. Cuando dice la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo, es que Dios va a extender su ira contra esta gente incrédula hasta el límite extremo en su expresión total. Yo no quiero ni pensar si así es la majestad de Dios en su santidad, cuando estemos ahí en la eternidad viendo su gloria, asombrados por la eternidad. O sea, va a ser tal la majestad de Dios y el mismo equivalente su ira, porque su ira también es santa. Todos aquellos que van a ser condenados en la eternidad, en el infierno, van a recibir una ira como nunca se la habían imaginado. Eso debería de movernos a temblar. Yo no quiero ser receptor de esa ira. Agradezco que fui receptor a todo lo contrario, un favor, un sacrificio que me otorgó un regalo que no merecía, pero que lo tengo. Hermano, la ira de Dios debe conducirnos no solamente a agradecer a Dios porque Él va a hacer justicia un día, sino porque somos salvos de esa ira y recibimos un amor todos los días. Su misericordia son nuevas cada mañana, pero es necesario anunciarlo con la misma seguridad. Hermano, deja de estar jugando a ser cristiano. La ira de Dios es real. Un día esa ira va a ser derramada. No podemos negar esa realidad. Los incrédulos se van a enfrentar a esta ira, porque es una realidad. Y hoy el Señor con el Espíritu Santo nos da la capacidad de obedecerle. Deuteronomio 28 nos da una lista detallada. Ok, esto es lo que Dios te ha llamado a hacer. Si tú obedeces, estas bendiciones te van a alcanzar, pero si tú desobedeces, todas estas maldiciones te alcanzarán. Obediencia. Y la obediencia es clave en esto. Y es interesante, pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo. Hermano, el hecho de que no seamos receptores de la ira de Dios debe de darnos gratitud, debe de provocarnos gozo. ¿Por qué? Porque si estamos obedeciendo a Dios, la obediencia es clave para que nuestra perseverancia sea una perseverancia correcta. No solamente perseveremos por compromiso, porque todos lo hacen. Tiene que hacerlo con uso de razón. Tiene que haber una razón de por qué lo hago. Cuestiónate por qué haces las cosas en la iglesia. Eso es bueno. Examínate. ¿Cuáles son las intenciones del por qué lees la Biblia? ¿Para qué te va a servir que tú te congregues en una iglesia? ¿Cuál es el objetivo de rendir cuentas en una iglesia? Que tú te sometas a un liderazgo, que seas parte de una membresía, que te bautices delante de la gente. Todo parte de aquí. Entonces, ¿por qué no obedeces si la misma palabra te garantiza que aquellos que obedecen van a ser salvos de la ira? Y eso debe ser una razón para alegrarnos. Y obviamente entristecernos por aquellos que no la obedecen. Como último punto, la obra en la palabra del sufrimiento revela el amor que conduce a un gozo verdadero. Versículo 17. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos con un profundo deseo de ir a verlos. Ahora póngase a pensar, es probable que después de lo que
del relajo que pasó en Hechos capítulo 17, los incrédulos judíos y todo aquel que iba en contra del mensaje del evangelio comenzaran a hacer comentarios, a hacer murmuraciones a la gente de la iglesia. Ve, ahí está tu pastor, ese se fue. O sea, si Hechos 17 nos dice que Pablo se tuvo que ir, porque si no lo agarraban junto a Jasón. Imagínense la gente malintencionada tirando su veneno a la iglesia. Ve, y ese es tu pastor. Mira, ese Pablo ya los dejó, ya los abandonó, se fue con Silas y con Timoteo. No, hombre, esa iglesia no sirve. Yo estoy más que seguro que esos comentarios se dieron. Y comenzaba a afectarlo de alguna manera. Y aunque eso llegara a minar dentro de la iglesia en Tesalónica, estaba la actitud. Ellos se mantuvieron. Sí, habían comentarios venenosos de esta gente que se oponía al evangelio, pero ellos no se dieron a ello. Al contrario, eso los unificó más. Y empezaron, tenemos que seguir. Esto puede seguir sin Pablo. ¿Por qué? Porque no es de Pablo, es de Cristo. La iglesia es en Cristo. Tenemos todos los privilegios y las bendiciones espirituales en Cristo. Efesios 1 lo dice. Pablo realmente sentía un amor genuino por sus hermanos de Tesalónica. Y cuando dice, pero nosotros hermanos, incluye a Silas y a Timoteo otra vez, estábamos muy ansiosos con un profundo deseo. Cuando dice separados, la palabra en griego para separados puede significar un desgarramiento de. O sea, es decir, el sentido es tan fuerte como el que un padre se ve distanciado de su hijo, ya sea muerto o que un hijo queda huérfano de sus dos padres. ¿Se acuerda que el pastor Marcelo predicaba de que Pablo se comparaba como un padre a la iglesia en Tesalónica, de que los amaba tanto como un padre? Básicamente la idea está transmitiéndola de nuevo. O sea, me separaron de ustedes así como un padre se separa de su hijo, ya sea porque lo mataron o porque quedó huérfano. Ese nivel de separación es lo que él ha sentido al ver que fue obligado a irse de Tesalónica, no fue por voluntad propia. Hermanito, ¿qué tan separado tú te sientes cuando por una u otra razón, debido a tu acomodamiento, tu apatía, un día no vienes a la iglesia y tú puedes ocupar de excusas salud, cansancio, estrés, 1000 razones, pero tu mismo corazón y el Señor sabe que en realidad es porque simplemente no quieres venir? Yo quisiera creer que este es el sentimiento que a ti te agobia, porque estar separado de la iglesia debería de significar algo para ti. En la pandemia, en la cuarentena, yo espero que este sentimiento haya sido compartido. Necesito congregarme, necesito la comunión. No existen cristianos solitarios, necesitamos una iglesia. Esto ilustra el amor que Pablo sentía a esto. Y la preocupación, decía, mucho deseo. O sea, esa palabra, profundo deseo de ir a verlos. Y aquí quiero que me preste atención porque no quiero que se malentienda. Igual en la palabra original, este deseo, en general, en el idioma secular de ese entonces, esa palabrita se ocupaba para cualquier pasión dominante o deseo absorbente y controlador. Usualmente se usaba para denotar un deseo sexual. Pero en este contexto en el que Pablo lo está diciendo, está queriendo indicar lo dominante y lo absorbente que era el deseo de Pablo por ver el rostro colectivo de los tesalonicenses otra vez. Y de nuevo, estábamos muy ansiosos con profundo deseo de ir a verlos, dice versículo 18, ya que queríamos ir a ustedes, al menos yo, Pablo. Se empieza diciendo nosotros, incluyendo a Silas y a Timoteo, pero aquí ya es más íntimo. Incluso yo, Pablo, dice, yo, Pablo, más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Satanás nos lo ha impedido. De hecho, en la Reina Valera está traducida, ya que queríamos ver el rostro de ustedes, dice. Y esa expresión también es interesante. Queríamos ver su rostro, hermano. Y esa expresión es muy usada en la Biblia, porque ver el rostro de alguien quiere decir tener una comunicación íntima con esa persona. ¿Se acuerda Moisés cuando le dice, Señor, muéstrame tu gloria, quiero verte? Pero el Señor dice, no te vas a morir si eso pasa. Vas, porque si ves mi rostro hay una comunicación íntima, y el pecador no puede ser tan expuesto a tal santidad porque queda, se fulmina.
Entonces ver el rostro de Dios había sido idéntico a ver toda la expresión de su gloria y santidad, o sea, lo iba a matar. Entonces de una manera similar, Pablo quería ver el rostro de sus hermanos, quería tener una comunión, quería tener una actitud de servicio con ellos. Y aquí, al escribir esto, Pablo estaba callándole la boca a toda esa gente que estaba tirando veneno. Decirle, ve, ese Pablo te abandonó, ve, ya ves. No, aquí estaba básicamente diciendo lo contrario. Hermano, yo anhelo volver a verlos, de verdad, anhelo volver a verlos. Hermano, ¿cuánto anhelas tú ver a tu hermano cada vez que pasa una semana? No, hombre, sí, ¿para qué lo voy a ver? Ese gran pecador. Hermano, necesitamos ese amor. Necesitamos esa paciencia, porque como iglesia también podemos ser probados en eso. ¿No te has puesto a pensar, hermano, que el sufrimiento no es necesariamente la escasez de algo, sino qué haces tú cuando algo abunda en ti? Si lo que abunda en ti es comodidad, tu sufrimiento puede ser sacarte de esa comodidad. Si tu sufrimiento es acomodarte a un grupo de personas de la iglesia, tu sufrimiento puede ser que te saques de confort de ese grupo de la iglesia. O sea, préstame atención, son cosas bien sutiles donde Satanás puede minar nuestro corazón dentro de la iglesia. Tienes que aprender a amar a tus hermanos, a sentir este anhelo. Yo anhelo verles cada semana, de saber cómo están. No puedo acercármeles a todos en un mismo rato, pero me alegra saber verlos desde aquí o desde allá donde estoy. Oro por ustedes. Sé que vienen cargados y esa misma actitud debería de ser en cada uno de nosotros. No podemos resolvernos la vida hoy por hoy, pero confiamos en alguien que un día lo va a hacer. Esa es la actitud. Y cuando hay que Satanás, y aquí no me quiero alargar mucho, no es nuevo que Satanás quiere frustrar la madurez en el creyente, y a los primeros que atacan son a los líderes. Y aquí quiero tomarme un tiempo, hermano, para rogarle que siempre nos lleven sus oraciones, porque Satanás ataca especialmente a los líderes. Ore por cada persona que está a cargo de un grupo de la iglesia, porque Satanás le ha echado el ojo, eso téngalo por seguro. La lucha espiritual es una realidad. Sí, es verdad, nuestro corazón pecaminoso y muchas veces tiene la culpa, y muchas veces mal culpamos a Satanás, y Satanás no ha tenido nada que ver, pero la lucha es real. Dice la palabra que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, con huestes espirituales. Es una lucha real todos los días. Cuando tú no te das cuenta de eso, hermano, cuídate de no caer. Ore por sus líderes. Dice Pablo, quise ir más de una vez, pero Satanás nos lo ha impedido. Y es que hay algo bien interesante. Satanás se ha puesto, y me quiero alargar un poquito aquí. Satanás se opone al reino de Dios en varias formas. Puede realizar falsos milagros, puede engañar a los creyentes, perpetra mentiras dentro de la iglesia, ataca a las iglesias y especialmente a los líderes. No es mentira decirles, hermanos, que Satanás puede estar dentro de la iglesia. Y eso lo menciona en muchos pasajes. En las iglesias de Jerusalén con Ananías y Zafira, en Corinto, en Éfeso, en Apocalipsis, un montón de iglesias, el mensaje un montón de iglesias, pero tengo algo contra ti porque sos sinagoga de Satanás. Es una realidad, Satanás puede estar mezclado en la iglesia. Y eso debería de ponernos alertas. Ahora, me encanta algo que un comentarista llamado Lenski quiere hacer notar, de que sí, si bien Satanás puede estar rondando, no escapa de la providencia de Dios en medio del sufrimiento. Cito, de ninguna manera, dice este teólogo, excluye esto la providencia divina, cuyo gobierno se extiende a nuestros enemigos, dice. Satanás entró en el corazón de Judas para que él hiciera los planes de traicionar a Jesús, y Dios permitió la traición por sus fines divinos y benditos. De modo que Satanás frustró dos planes de Pablo por regresar a Tesalónica, pero solo porque esto estaba acorde con los planes de Dios para la obra de Pablo. Satanás llevó muchos mártires a la muerte y Dios lo permitió. La muerte de estos mártires fue más bendita para ellos y para la causa del evangelio de lo que hubiera sido su vida misma. Siempre es así con los éxitos de Satanás. No gracias a Satanás, su culpa es la más grande.
Fue culpa de Satanás que los tesalonicenses sufrieran tal como las iglesias de Judea tuvieron que sufrir, pero Dios siempre permitió este sufrimiento. Y en el último versículo dice, porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo? Pareciera que cambia el tema bien abruptamente, pero Pablo termina diciendo, hermano, Satanás nos ha impedido esto, pero yo estoy seguro que aunque Satanás tuvo éxito en esta parte de no permitiéndonos esto, yo sé que no está lejos del control del Padre. Este aparente sufrimiento está en la providencia del Padre. Hermano, muchas veces no logramos salir de la burbuja de nuestra victimización. Decía, ay, pobrecito yo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿No te has puesto a pensar que Dios está permitiendo eso, incluso los fracasos en medio del sufrimiento? Y Pablo, sabiendo esto, hermanos, estoy tan agradecido, porque ¿quién es nuestra esperanza, gozo y corona en gloria? La corona para los griegos en los tiempos atléticos significaba una honra, algo de qué presumir, una jactancia, pero aquí lo está llevando a otro nivel. Pablo entendía que la mayor gloria que él podía ver era que cuando estuvieran enfrente de Dios, en ese día final, él pudiera ver a aquellos que vio crecer en la iglesia. Se lo explico más y con esto quiero ir terminando. ¿No lo son ustedes en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? Pues ustedes son nuestra gloria y nuestro gozo. Y eso, cuando yo realmente lo estudié y lo entendí, hermano, a mí me chocó un montón, porque ¿cómo empezó Pablo? Siendo un perseguidor de la iglesia. ¿Tiene idea de cuánta gente mató? De hecho, no sé si ustedes han visto la película esta de Pablo que lanzó con el actor de La Pasión de Cristo, como el papel de Lucas. Hay una promoción de la película, y se la voy a spoilear porque yo sé que no la van a ver. Al final muestran algo bien típico de Hollywood, pero me encanta la escena donde Pablo, una vez que lo ejecutan, él despierta en el paraíso y lo primero que ve es a Cristo venir hacia él, y junto con Cristo ver a toda la gente que él mató. Cuando vi esa escena yo lloré, porque yo no había discernido eso. Y Pablo aquí lo que está diciendo es, hermano, yo sueño con el día en que ustedes lleguen al cielo. No van a recibir una corona literal para ponerlas en sus cabezas. En su lugar, el Señor va a coronar a los creyentes con vida, con justicia, con gloria, con perfección, con gozo, con todo aquello que nos está faltando aquí y que anhelamos tener, lo vamos a tener en la eternidad. Esa va a ser nuestra mayor corona de gloria. ¿Y usted por qué se sigue atormentando por cosas temporales aquí? ¿Por qué no pone su vista en el Señor? Porque un día va a estar allá. Usted debería de anhelar cada día que pasa. De hecho, yo hago la broma que cada cumpleaños es un camino más cerca del cielo. Entonces, qué bueno que cumplimos años porque estamos más cerca del Padre. Pero gloria al Señor, porque yo estoy anhelando algo que mi corazón de verdad me lo está poniendo por el Espíritu Santo, por la palabra. Pablo está diciendo, ustedes son la mayor gloria que yo puedo tener, porque un día, a pesar de lo que estén pasando como iglesia, lo que estén pasando, los sufrimientos largos o cortos, un día van a estar ahí, pero van a escuchar a Dios diciendo, buen siervo fiel, entra en el gozo. Ese gozo es el que nosotros necesitamos como iglesia. No te dejes envenenar, hermano, de comentarios venenosos que vengan de afuera, aún adentro de la misma iglesia, porque tu gozo debe estar en la eternidad. Entonces, ¿por qué te agobias en las pruebas? ¿Por qué eres impaciente en las pruebas? Hermano, yo de verdad sueño con que un día, la mayor sorpresa que me voy a llevar, uno es que yo esté ahí en la eternidad, y dos es que lo vea usted. Pero cuando llegue ese día, hermano, yo le voy a dar gracias a Dios, porque yo sé lo que usted sufre. Enfrentamos la misma lucha con el pecado. Pero, hermano, por favor, no sea impaciente. Aprenda a ser maduro en el proceso del sufrimiento. Recuerde la obra de la palabra. Porque dice, ustedes son nuestra corona y gozo cuando el Señor regrese en su venida. De hecho, la palabra venida en el griego se llama parusía, que en las veces que se usa aquí en
Tesalonicenses tiene que ver con el arrebatamiento, pero eso es un tema escatológico que no se va a hablar ahorita, sino hasta después. Pero el punto de este texto, de este versículo, es que, hermano, de verdad, yo anhelo, yo sueño con el día en el que nosotros estemos delante del trono y verlos a ustedes. A mí me dolería un montón y me he entristecido por los hermanos que ya no están con nosotros. Y ruego porque sus almas no se condenen. Oro por sus familias que aún no son alcanzadas por el Evangelio, porque yo anhelo verlos. Este sufrimiento es pasajero, hermano. Aprende a verlo como Dios lo ve, algo necesario para que seamos pacientes, para que seamos maduros. Quiero terminar con 2 citas. Filipenses 4, del 4 al 7, váyanse conmigo. Filipenses 4, del 4 al 7 dice: regocíjense en el Señor. Siempre, otra vez lo diré, regocíjense. La bondad de ustedes sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, no solo cuando estemos de buenas o cuando estemos de malas, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios, y esa paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, va a guardar sus corazones y sus mentes en Cristo. Este texto nos ha enseñado cómo la iglesia debe de sufrir bíblicamente para ser maduro. La obra de la palabra en el sufrimiento evidencia la madurez que hay en nosotros, produce la perseverancia que necesitamos aun cuando hay oposición, y revela el amor verdadero que conduce al gozo que necesitamos. Ese gozo no está aquí, ese gozo va a estar allá. Ruego, hermano, porque usted contemple ese gozo, porque usted viva ese gozo aún estando aquí. Este caminar es crudo, es inevitable y es sufrido, pero debe gozarnos saber que esto siempre ha estado en manos de Dios. Nada está lejos de su control, y que sin importar el sufrimiento que nos toque enfrentar, podamos hacer realidad la letra de aquel himno que dice: cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Vamos a orar.